Noemí Mato, Noemí, Noemí, qué bueno que estás aquí. Mire, yo voy a ir hoy a Apocalipsis, ¿está bien? ¿Les parece bien? Y entonces voy a tratar de extender un puente hasta el Evangelio de Juan. Ustedes saben que lo estaría haciendo cronológicamente al revés, una mirada hacia atrás, porque Apocalipsis se escribió bastante tarde en el siglo I, así que vamos primero a Apocalipsis y luego regresamos. Así que Apocalipsis, y quería mientras usted busca el capítulo 21 de Apocalipsis, a partir del verso 10, se me pasó la imagen, pero había una imagen hermosa ahí, Rainel, no sé si me la puedes poner, que habla sobre el tema de esta mañana de la paz y una mano sosteniendo nuestro mundo. Así que usted va a buscar Apocalipsis en el capítulo 21 y vamos a leer 21 del 10 al 14. Estamos, amada iglesia, Apocalipsis 21 del 10 al 14, luego vamos a leer 2 versículos más que les voy a decir. Bueno, pues dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu que la inspiró. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el 22 y el 23 dicen: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, si usted quiere, no pierda de vista ese pasaje, porque entonces ahora vamos a ir a Juan 14, del 25 al 31, y dice así el Evangelio de nuestro Señor. En Juan 14, 25 al 31, dice, en este caso, hablando Jesús: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, ya no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Uno de las grandes tentaciones existenciales
tiene que ver con tratar de escapar de una realidad cruda, dura. Desde el punto de vista, tal vez, de nuestro conocimiento sobre el comportamiento humano, esa tendencia a huir puede ser entendible. No es un deleite para nadie sufrir. Así que, en cierto modo, lo podemos comprender. Más cuando se trata del futuro que está puesto delante de nosotros. Porque el futuro tiene muchas variables indescifrables. Y en este caso, yo les presento a ustedes una imagen de la santa ciudad que el autor dice que descendía del cielo. Y que en ese lugar no había necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios iba a resplandecer de tal manera que no habría necesidad para ello. Yo creo que una de las cosas que hace al ser humano tratar de escapar de su realidad, especialmente si es una realidad difícil que incluye sufrimiento, es precisamente por la interpretación que hemos dado a pasajes como este que nos presenta el libro de Apocalipsis, en el sentido de que esa ciudad, que yo creo en ella, que sin duda bajará del cielo para nuestro deleite, pero que no debe ser vista, al menos desde mi opinión, como un lugar al que tengamos que escapar, y que eso también implique salir de la realidad que nos ha tocado vivir en el presente. ¿Qué les parece? Hoy nosotros estamos en el camino a la celebración de Pentecostés. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es Pentecostés? Usted me dirá, ¿el derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿y qué es eso? ¿Qué hace el Espíritu en la vida de la iglesia? Y yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué hace el Espíritu en un culto, en un domingo 22 de mayo, en una iglesia en Villa Andalucía? Oiga, déjeme decirle algo, porque yo creo que el Espíritu se está moviendo por aquí desde la clase bíblica y ha continuado moviéndose en la dirección de este culto y ahora quiere hablarnos a través de su palabra. Eso, amada iglesia, es lo que nosotros celebramos hoy. Es decir, ¿verdad? En el sentido de que nos vamos a preparar para el próximo sábado salir de este lugar para estar en las piedras y decirle a las piedras, a los cuatro vientos, que Jesucristo es el Señor. Que el Espíritu que da vida se mueve en nuestro mundo. Vamos a hacer una práctica aquí. Vamos a hacer una práctica. Yo les voy a preguntar para dónde vamos. Y usted me va a decir para Pentecostés. ¿Está bien? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para allá es que vamos. Para Pentecostés. Y después de que regresemos de allá, vamos a celebrarlo aquí. Cada congregación lo va a celebrar a nivel local. Esa fuerza, amada iglesia, es la que no nos permite decaer ante una situación de dolor o de sufrimiento. Que reconozcámoslo, a veces nos da el deseo, como les decía al principio, de salir huyendo de esa situación. El Espíritu es el que nos afirma la fe en Jesús.
el que nos hace creer que aquello que tenemos en nuestra mente y que hemos aprendido en un momento dado cobra carne de firmeza para no decaer. Las situaciones de la vida, y nosotros, ¿verdad?, nos levantamos con la noticia del repunte del COVID, ¿verdad? Etcétera, de muchas cosas hoy, de muchas situaciones que están en nuestro mundo. Y esas circunstancias afligen el alma. Jesús dijo antes de irse, no se aflijan, en el mundo tendrán aflicción. Y después de eso dijo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Lo que se necesita no es la fuerza de un superhéroe. Lo que necesita no es necesariamente un valor indestructible de superhombre o de supermujer. Lo que se necesita es una confianza de que lo que dijo aquel antes de irse de este mundo, hoy se cumple en nuestras vidas. Entonces, ya leímos en una lectura bíblica que cuando el Señor se iba, dijo que iba a enviar a un ¿qué? ¿Cómo decía esa lectura? A un consolador. El que nos consuela en los momentos de la tribulación. Las palabras de Jesús, amada iglesia, están amarradas de manera poderosa al mensaje de Apocalipsis y a la llegada del Espíritu. Y usted me dice, ¿pero cómo? Si allá de lo que me habla es de una ciudad que desciende del cielo hermosa. Porque esa ciudad es hermosa, ¿sí o no? Esa ciudad se describe con calles de ¿qué? De oro y un mar de cristal, ¿verdad? Y a mí me gustaría caminar por allí, sí, me gustaría caminar por allí. Pero en esa expectativa de la esperanza de Dios, a través del libro de Apocalipsis y de otras lecturas, también Dios me invita a vivir la realidad en el presente. A reconocer que nuestro mundo, pero ahora en nuestro contexto, nuestro país necesita urgentemente la fuerza de Dios que se derrama a través del Espíritu para que sane nuestra tierra. Claro, a lo mejor eso es un ideal muy elevado, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos que esa palabra que el salmista se inspiró a través de un poema cuando dijo, toda la tierra está llena de su gloria, que esa fuera una realidad que pudiéramos vivir en nuestro país, en las calles, en todos los contornos de esta tierra. No es una realidad concreta en el sentido pleno de la palabra, pero es algo, amados hermanos y hermanas, a lo que debemos aspirar por virtud del Espíritu de Dios. Sí, lo primero es cierto, esa imagen del Apocalipsis está pintada en nuestro horizonte como un cuadro al que debemos aspirar. Pero de la misma manera es cierto que el Espíritu Santo nos invita en esta mañana a gritarle a los cuatro vientos que el Señor de la vida está dispuesto a bendecirnos y a restaurarnos. El mundo que dejó Jesús, aunque distante, es muy parecido al nuestro. ¿Usted cree que Jesús diría que en el mundo habría aflicción y no las hubiese habido en su tiempo? Como una metáfora esotérica. ¿Usted piensa que fue así? ¿O será acaso que en el tiempo de Jesús
había también dificultades profundas en términos de la fe, en términos de los gobiernos, en términos económicos. ¿No las habría? Sí, sí, las habría también. Todos sabemos, no solamente por el relato bíblico, sino también por la confirmación de la historia, que ese mundo era un mundo lleno de corrupción, que la corrupción había socavado las bases de lo que la propia ley de Dios había establecido. Y nosotros nos preguntamos hoy, ¿dónde está la aflicción de este mundo? En todas partes, en todas partes. En la carne cuando se quebranta, en la fibra moral de los pueblos, en los líderes que gobiernan. Menciónele usted, ¿dónde está la aflicción de este mundo? Pero en medio de eso, precisamente, en medio del tumulto y de la zozobra, Jesús envía su Espíritu Santo para dar entendimiento, valor y fuerza. Mire, cuando se derramó el Espíritu en Pentecostés, dice el relato de Hechos 2, que allí había gente de todos los contornos de la gentilidad, ¿verdad? De la Galilea, dice el texto. Y allí, después que el autor dice que estaban todos juntos y unánimes, se derramó el Espíritu Santo en forma de lenguas como de fuego. Pero dice algo más. Dice que aún cuando había gente que hablaba diferentes lenguas, ¿qué pasó? ¿Hubo una confusión como en la Torre de Babel? No, ¿verdad que no? Todos entendieron el mensaje de Dios. Así que la confusión no es parte de la agenda del Espíritu. Allí donde hay paz, como dice nuestro tema, allí donde hay entendimiento, aunque no hablemos el mismo lenguaje, allí donde hay unidad de propósito, allí donde hay armonía y amor, allí hay evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Oh, claro, eso es importante. Eso es importante porque nosotros, por ejemplo, podríamos manifestar un fruto del Espíritu y está bien en el carácter personal. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, tenemos que vernos reflejados en esa dimensión del Espíritu que nos invita a la unidad y al entendimiento. Si no tenemos ninguna de esas cosas, no se debe a que Dios no dejara todo preparado para cuando ya no estuviera. El día de Pentecostés, amados hermanos, y su preparación previa es una oportunidad para salir del encierro. Sacha, como tú decías, la primera vez después de 2 años que ese grupo de atletas se reunía físicamente para celebrar un acto y tú nos describías la emoción que eso significa. Es la misma emoción que siente usted cuando hace tiempo no ve a un hermano o hermana de la iglesia y puede mirarle su rostro y cruzarse miradas que comuniquen amor, que comuniquen la presencia de Dios, que me digan a mí que dentro de ti habita el Espíritu de Dios y que tú de la misma manera puedas recibir que a través de mi mirada yo te comunico amor y paz. Ahí tiene que estar el Espíritu. Ahí tiene que estar el Espíritu. Y cuando hay problemas y dificultades y el Espíritu nos inspira
a lidiar con esas diferencias. Y el Espíritu propicia el entendimiento y la comunicación. Ahí también está. Sí, porque tampoco vamos a decir que estamos exentos de los problemas, ¿verdad? O que estamos exentos de que en las relaciones humanas no vamos a tener conflictos o enfrentamientos. No, eso se da también. Pero ¿quién gana? ¿Tú o yo? La voz del Espíritu que nos invita a esa comunión, esa fuerza. Amada iglesia, esa fuerza nos hace no escapar de la realidad, sino estar inconforme con ella. ¿O es que no nos podemos quejar del precio de la gasolina? No me voy a meter en eso, pero es solamente por dar un ejemplo. ¿O es que no nos podemos quejar de los servicios que se supone que hayan los recursos para proveerlos al pueblo? ¿Ah? ¿O es que no nos podemos quejar de un roto en la carretera? Mire, dígame usted a mí. ¿Ah? Para mirar la realidad y no cambiar la mirada de esa realidad como para ignorarla. No. A ser impacientes cuando haya que hacerlo, cuando los que generan sufrimiento lo hacen con inconsciencia y con falta de sensibilidad. O uno tiene que aceptarlo todo el tiempo, no importando las consecuencias. Pues mira, el Espíritu, pues... El Espíritu no es solamente para contemplar la ciudad que va a descender del cielo. El Espíritu trabaja también en mi conciencia. Y me advierte que hay cosas que Dios estableció que están siendo manchadas por muchas cosas, ¿verdad? Por la razón que sea. Resumidas en la motivación humana cuando está fuera del propósito de Dios. El Espíritu, amada iglesia, es generador de vida. Sabíamos eso, ¿verdad? Eso es como la lección básica de primer grado. El Espíritu es generador de vida. Por eso se tiene que oponer a la muerte prematura de cualquier ser humano, sea un anciano o un bebé por nacer. Digo, un paréntesis. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, yo no lo tengo aquí conmigo, ¿verdad? Pero la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico tiene establecida su opinión en un documento que se llama De Fe y Orden, esa consigna sobre la vida. Las excepciones son solo eso. Y nosotros sabemos lo que significa. Por eso la fuerza que da el Espíritu no es acomodaticia, se indigna con la mentira, con la deshonestidad, con la doble vara. ¿Con qué más se indigna? Usted tendrá su lista. Es una fuerza personal, pero no es egoísta ni egocéntrica. Se centra en el bienestar de todos los seres humanos. ¿Hasta dónde llega esa influencia? Yo les pregunto para terminar, amada iglesia, ¿queremos esa fuerza de Dios para nosotros? ¿Queremos ese poder del Espíritu que está disponible? Y la segunda pregunta, ¿para qué lo queremos? Pues mire, para todas las anteriores, para que nos dé la esperanza de mirar esa ciudad cuando descienda. ¿Cuándo descenderá? Pues yo no sé, cuando descienda. Cuando venga, como dice el autor, ataviada como una novia para su marido. Ahí yo quiero estar, y usted también.
pero ese espíritu yo lo necesito para bregar ahora con la vida. Para comunicarle a una iglesia, por ejemplo, que en medio de su situación, de la desesperanza que podemos vivir ante los embates de lo que nos sucede, Dios está presente. Y Dios envía su Espíritu Consolador a llenarnos de la fuerza de Pentecostés. Y les pregunto, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Que esa fuerza del Espíritu nos ayude hoy y siempre. Dios les bendiga, iglesia.